primero validar o rechazar estos datos que vamos a ir viendo. Decía, ¿no? La estadística se ocupa de los métodos, procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos. Se ocupa en general de fenómenos observados, formulando leyes que las explican y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes, ¿no? Dentro de la estadística está lo que es la bioestadística, que es una de las ramas de la estadística que estudia lo que es la utilización de métodos estadísticos en problemas médicos y biológicos sobre todo, y nos va a ayudar a investigar en todo lo que son las áreas de ciencias de la vida y sin excepción de reglas, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo también de, en algún momento hablábamos de variabilidad, por ejemplo, ahí dentro del concepto que estamos recogiendo? Y nos referimos a determinadas características, por ejemplo, una variabilidad puede ser el tema del ácido úrico, y cuando nos referimos a, es decir, en los individuos de una población nos estamos refiriendo a distribuciones de valores, ¿no? La observación de un determinado grupo de pacientes nos va a proporcionar información acerca de esta distribución. Los resultados que vamos a observar se relacionan con la distribución de la población, sin embargo, hay distintas proporciones de resultados. Por ejemplo, un tratamiento aplicado a grupos distintos de pacientes va a proporcionar resultados distintos, ¿no? Y veíamos que también en las áreas que se aplica la estadística van a estar todas las áreas del saber, como son no solo la medicina, sino que están en lo que es sociología, educación, psicología, administración, economía, medicina, ciencias, políticas, entre otras, lo que en algún momento revisamos cuando decíamos qué relación tiene cómo se está relacionando lo que son las investigaciones en salud con otras investigaciones, ya sean económicas, ya sea en el tema social, en el tema psicosocial también, o en educación, ¿no? Hay algunos problemas que están planteados en este sentido para ver el tema social, el tema de psicología también, cómo se está involucrando en el tema de salud. Bien. Podemos clasificar la estadística en lo que es, la estadística la vamos a utilizar como una tecnología al servicio de la ciencia. Habíamos visto ya lo que era la bioestadística y vamos a hablar sobre todo de la clasificación de la estadística, ¿no? La estadística la podemos clasificar en estadística descriptiva, que como su nombre lo dice, describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos, gráficas que resumen y van a presentar la información contenida en ellos, ¿no? Analizamos muestras describiéndolas y resumiéndolas a través de gráficas y de números también, ¿no? Nos va a tocar ver más adelante, cuando empezamos a hacer el análisis de nuestros datos que hemos recogido, cómo vamos a utilizar ya sea una torta, ya sea una gráfica de barras para poder interpretar los datos que vamos recogiendo nosotros, de acuerdo a al tipo de investigación que nos estemos planteando, sea del tipo cuantitativa, sea del tipo cualitativo, ¿no? Está también lo que es la estadística inferencial, que apoyándose en lo que es el cálculo de probabilidades, a partir de datos muestrales, efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos. Su tarea fundamental es la de hacer inferencias, ¿no? Ahora, dentro de los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta en la estadística están lo que son la unidad estadística o individuo o elemento que le vamos a llamar en algún momento, que se refieren específicamente a lo que son las personas, objetos que contienen cierta información que es representativa para nuestra población. Y cuando nosotros vamos a escuchar hablar sobre cualquier estudio estadístico que se realiza en prensa o en televisión para identificar, por ejemplo,
antes de las elecciones generales, ¿no? Escuchábamos cuáles son los datos que arrojaban en cuál de los candidatos era el favorito, por así decirlo, ¿no? Entonces, se ha trabajado en base a lo que ha sido una población, pero tomando una muestra en sí, ¿no? Decíamos, la población es el conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades y entre las cuales se desea estudiar un determinado fenómeno. Para el caso de las elecciones, el número de poblaciones era bastante grande, por tanto se ha utilizado una muestra. Y la muestra es la parte de la población que eligen para el estudio estadístico y debe ser una parte representativa para la población, ¿no? Por eso es que cuando escuchábamos nosotros sobre el tema de las elecciones en la prensa o en la televisión, sobre la intención de votos en las elecciones, nunca preguntaron a toda la población que es susceptible de ser preguntada, ¿no? Es decir, si se está realizando una encuesta para saber la intención del voto, van a elegir siempre una muestra de toda la población y a partir de esa muestra se van a poder inferir resultados para toda la población. Lo mismo nos va a pasar a nosotros cuando veamos el caso de violencia de las mujeres, decíamos, ¿no? Es una población bastante amplia. Entonces, lo que la compañera tendría que hacer es buscar una muestra representativa de esta población de mujeres que son maltratadas físicamente, psicológicamente, etcétera, para que una muestra representativa para poder levantar sus datos, porque su misma área de estudio ya es bastante amplia al referirse a todo lo que es el centro urbano y periurbano de Potosí, ¿no? Otro concepto que también tenemos que tener en cuenta es el tema de estadística, que decimos que es la función definida sobre los valores numéricos de una muestra, parámetro, que es la función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población. Está lo que es el estimador también, que es la función de los valores de una muestra que se elabora para indagar el valor de un parámetro de la población de la que procesa la muestra. Es decir, los parámetros poblacionales se denotan con letras del alfabeto griego, mientras que los estimadores muestrales se denotan con letras de nuestro alfabeto, ¿no? Por ejemplo, cuando la media del colesterol de una población podemos denominarla por U, digámoslo así. Es un parámetro que se estima a partir de la media de los valores de colesterol en una muestra obtenida en esa población que se presentaría, ¿no? Ahora también están lo que son las variables o caracteres, que son características observables que van a variar entre los diferentes individuos de una población. Pueden dividirse en cualitativas y también cuantitativas, ¿no? Otro es las modalidades o categorías, que son posibles valores de una variable. Las modalidades deben ser a la vez exhaustivas y mutuamente excluyentes. Dice, cada elemento posee una y solo una de las modalidades posibles. Las modalidades pueden agruparse en clases o en intervalos también. Aquí lo decía, está el tema del muestreo. Cuando vemos que tenemos una población bastante amplia, vamos a necesitar un muestreo y la muestra, los resultados de la muestra nos van a permitir llevar adelante estos resultados que lo vamos a poner como parte de la población, es decir, ¿no? Una parte de lo que es la unidad de la población y a partir de esta información que vamos a sacar, entonces estamos planteando el problema del muestreo. El muestreo va a ser la herramienta de la investigación científica, ¿no? Que puede ser en función a una determinada parte de lo que vamos a estudiar, debe examinarse con la finalidad de hacer inferencia, sobre todo en lo que son procesos inductivos, ¿no? Que va de lo que es lo particular, que va a ser nuestra muestra, a lo general, ¿no? Y se va a asociar en otras probabilidades, puede que haya una posibilidad de algún error, pero el error mayor en la medida en la que la muestra sea más pequeña sobre todo, ¿no?
En cambio, cuando nuestra muestra no refleja, no representa, digámoslo así, la realidad sobre la que vamos a hablar, entonces puede que haya un margen de error. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de identificar nuestra muestra, de hacer nuestro muestreo en base a nuestra población que queremos estudiar, ¿no? Aquí le pongo un ejemplo, decía yo, supongamos, digamos, que se estudia a una población de escolares. Alguien mencionaba que quería hacer un estudio con chicos en el tema de nutrición también, ¿no? Aquí decíamos, una población de escolares a fin de conocer la prevalencia de cierta dolencia, decíamos, cada escolar es una unidad de análisis, pero en lugar de contar con un listado de escolares, se tiene un listado de colegios, algunos de los cuales se elegirán para el estudio. Una vez hecha esta selección, se toman algunas aulas de los colegios elegidos y finalmente dentro de estas últimas se eligen alumnos que integren la muestra definitiva, ¿no? El listado de colegios, primero, el de las aulas que tiene cada colegio seleccionado y el de los niños va a corresponder a cada aula elegida dentro de los colegios de la muestra, ¿no? Que van a constituir lo que es el marco muestral del estudio. Puesto que hay procesos escalonados, digámoslo así, de selección, existen en este caso las llamadas unidades de muestreo de primera, segunda y tercera etapa. Entonces, nos muestra claramente cómo vamos haciendo nuestro muestreo de primera etapa, que va a ser de todos los colegios que tenemos en nuestra lista. La segunda, identificar con qué aulas específicamente vamos a trabajar, es decir, con segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de secundaria, o vamos a hacerlo con niños de primaria, ¿no? Entonces, una vez elegidas las aulas, también ahí dentro de las aulas vamos a seleccionar lo que son ya los alumnos, que va a ser nuestra tercera etapa para nuestro muestreo, ¿no? Hemos estado hablando de lo que son las variables. Entonces, otro concepto importante que hay que tener en cuenta es ¿no? Es que es una variable. Y decíamos que es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población, ya sea grupo sanguíneo, número de hijos, la altura. Estas son variables que vamos a ir identificando a medida que vamos desarrollando nuestra investigación. Estas se pueden clasificar también en lo que son cuantitativas y cualitativas, que a su vez se van a subdividir en ordinales, nominales, discretas y continuas, ¿no? Entonces, la variable lo que adquiere es el valor para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras variables, es decir, forman parte de una hipótesis o una teoría, y en este caso se las puede llamar lo que son constructos, ¿no? Ahora, una variable es medible y describe una característica que puede variar de un ejemplo a otro, ¿no? O de un momento a otro en el mismo sujeto, es decir, talla, peso, dolor, etcétera, ¿no? Y un atributo descriptivo es una categoría de una característica a la que un sujeto pertenece o no, o una propiedad o cualidad que un sujeto posee, es decir, el tipo de enfermedad, tipo de grupo sanguíneo, etcétera, ¿no? Decíamos, dentro de los tipos de variables que tenemos están lo que son las variables cualitativas, cuantitativas. Dentro de estas se subdividen en ordinales, nominales, discretas y continuas. Las variables cualitativas, como su nombre lo expresa, son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números, ¿no? Para su medición vamos a usar lo que son escalas. Dentro de estas van a estar las nominales, que no hay relación entre las categorías y es una escala nominal, solo permite clasificar, no vamos a poder jerarquizar ni ordenar, ¿no? En esto, por ejemplo, género, ¿no? Género no podemos poner, si bien vamos a usar esta variable género, no tiene un orden, ¿no? Puede ir primero hombre o mujer y hombre, ¿no? No va a tener un orden en el cual tengamos que enumerar primero. Tema de nacionalidad, igual. Puede ser incluso situación geográfica, etcétera, ¿no? Otro.
Y vamos a distinguir, a su vez, dentro de las nominales, dos tipos de variables cualitativas o categorías nominales que son las dicotómicas o binarias y las policotómicas. Cuando hablamos de dicotómicas o binarias es cuando nos vamos a referir a dos, cuando tienen dos variables, es decir, sano, enfermo, hombre, mujer, ¿no? Por ejemplo, en un estudio de pacientes portadores de hipertensión arterial, ¿cómo lo haríamos? La variable que se va a indagar es, digamos, vamos a tomar presión arterial de hombres y de mujeres. Ahí los hombres puede asignársele un valor a los hombres de 1, digámoslo así, y de mujeres el 0. O al revés, puede ser de mujeres el 1 y de hombres puede llegar a ser el 0 también. Entonces, la variable que se va a indagar, sus posibles respuestas, es decir, ¿tuvo fiebre antes de llegar al hospital? ¿Sí o no? ¿Cómo está la presión arterial del paciente? ¿Baja, normal, alta? ¿No? Entonces, ahí vamos, en este caso, el atributo va a indicar con números en vez de palabras, ¿no? Cuando ya empezamos a vaciar nuestros datos en una tabla, entonces, nuestro atributo lo vamos a empezar a indicar con números en vez de las palabras y el orden o la magnitud del número va a ser irrelevante, ¿no? Ya decíamos, puede ser uno, puede ser primero mujer, puede ser después hombre, o hombre primero, después mujer, con el caso de género. Lo mismo en el caso de cuando hablamos de pacientes enfermos, cuando hablamos de pacientes con presión arterial, etcétera, ¿no? En este tipo de variables, los números se utilizan solo por conveniencia, porque nos van a permitir vaciar nuestros datos en nuestra tabla de una manera más fácil, ¿no? Podemos ingresarlo en la computadora para trabajar los datos, se nos va a hacer más fácil poner, ¿no? Ya una vez tengamos nuestra variable género, vamos a decir hombre 1, mujer 0, o mujer 0, hombre 1, y voy a ir tachando, ¿no? A cuántas mujeres estoy entrevistando, a cuántos hombres estoy entrevistando, y los voy a identificar ya con números. Ahora, en este tipo de variables, los números... en este tipo de variables nominales dicotómicas, a menudo puede que presenten más de 2, digamos, puede que sean hasta 3, como veíamos en el tema de la presión arterial, las variables, ¿no? Dentro de las cuales pueden colocarse observaciones como ser igual el grupo sanguíneo, ¿no? En el grupo sanguíneo tenemos más de una, es decir, A, B, O, AB, O negativo, O positivo, entonces la secuencia no tiene importancia, ya que los números nuevamente nos van a servir solo como una etiqueta a la hora de vaciar nuestros datos. Ahora, las policotómicas son con varias categorías, ¿no? Y ahí nos hace más fácil vaciar lo que van a hacer los grupos sanguíneos. En las ordinales, se denominan variables ordinales a las observaciones cuyo orden entre las categorías adquieren importancia. Ejemplo, estado de gravedad, grado de nutrición, tipo de diagnóstico que tengamos, mejoría un tratamiento, puede ser satisfacción de un usuario, quizás alguien ha planteado, alguna persona, un problema social en cuanto a satisfacción del usuario, el tema del grado de dolor, ¿no? Entonces, cada número representa un orden de importancia. En este tipo de variables existen un orden natural, digámoslo así, entre cada grupo, y el número menor va a representar a un daño menos serio, en caso del dolor, pero sin embargo, nos interesa sobre todo, no nos interesa, digamos, la magnitud de estos números en forma individual, sino que nos interesa en conjunto. Nos va a interesar saber, en promedio, cuántas personas no están satisfechas con la atención que reciben, por ejemplo, ¿no? Otro. 4 puede ser daño fatal, digamos, y 1 puede ser un daño menor en cuanto a daños moderados que reciben dentro de lo que son las diferentes unidades, ¿no? Debemos entender
que por las características muchas operaciones aritméticas van a carecer de sentido cuando apliquemos a la variable ordinal. Entonces, es bueno codificar las variables cualitativas asignando un código numérico a cada categoría, es decir, una etiqueta le vamos a poner para poder procesarlos con facilidad, ¿no? Ojo, aunque se codifiquen con números, no debemos recordar siempre, el verdadero tipo de la variable con la que estamos trabajando y su significado cuando vamos a usar programas estadísticos sobre todo, ¿no? Para no perderle el hilo a nuestra interpretación más adelante. Ahora, cuando hablamos de variables cuantitativas, decíamos que se subdividen en discretas y continuas, ¿no? Se usan como datos que se expresan mediante cantidades numéricas, las variables cuantitativas, que permiten hacer operaciones matemáticas y dentro de estas van a estar discretas y continuas. Las discretas solo pueden tomar valores enteros, ¿no? En este tipo de variables importa el orden, va a importar la magnitud. En este caso también los números representan cantidades medibles reales en lugar de etiquetas como lo hacíamos en las variables cualitativas. Entonces, sus valores se restringen solo a valores específicos y a menudo suelen ser enteros y se van a diferenciar por cantidades fijas y no van a permitir valores intermedios, ¿no? Por ejemplo, aquí habíamos puesto la variable número de hijos, que nos va a permitir decir número de hijos, 0, las que no tienen hijos, 1, las que tienen solo un hijo, 2, las que tienen 2 hijos, 3, las que tienen 3 hijos, y así sucesivamente. Pero siempre van a ser números enteros. No podemos poner, cuando estemos vaciando nuestros datos, no podemos poner una etiqueta ahí que diga un intervalo entre 1.3 o 1.6 hijos, no existe eso. Entonces, por eso es que aquí son variables que van a ser, que pueden ser tomadas con valores enteros, ¿no? Pueden aplicarse reglas aritméticas con sentido y operaciones entre dos números discretos. Estos pueden ser, por ejemplo, también promedio de nacimientos en un grupo de mujeres, ¿no? Podemos llegar a considerar las variables discretas también como variables cualitativas porque en determinado momento se va a tener que, vamos a tener que analizar o no las características. Por ejemplo, el color de ojos puede ser azul, verde, café, sin dar posibilidades a valores intermedios también, ¿no? Entonces, son números enteros los que vamos a utilizar aquí para el vaciamiento de datos cuando nos toque vaciar los datos a nuestra tabla estadística, ¿no? Entonces, el número de intervenciones igual, no podemos decir, ¿no? 1.5 de intervenciones he tenido en este mes en tales casos, ¿no? Directamente se va a poner con números enteros. En el caso de las continuas, los podemos categorizar con intervalos. Ahí sí, podemos utilizar, ¿no? Si sus posibles valores están en un conjunto infinito, digámoslo así, las podemos categorizar en intervalos. Y estos datos representan cantidades medibles, pero que no se restringen a ciertos valores específicos como los enteros. La diferencia entre estos dos valores es que vamos a tener, por ejemplo, tiempo o nivel de colesterol sanguíneo, o puede ser el peso de una persona, la temperatura, tensión arterial, tema de edad, nos va a poder permitir contar con intervalos y de decir peso de una persona de 0 a 200, de 200 a 400, de 400 a 800 kilogramos, ¿no? Entonces, ya me he pasado de kilo. Pero eso nos da una idea de poder tener intervalos porque de pronto cuando empezamos a consultar a una persona o empezamos a revisar los historiales clínicos, vamos a encontrar en las historias clínicas diferentes pesos, entonces, que se nos puede llegar a querer complicar a la hora de vaciar los datos, por eso es que usamos los intervalos para poder decir de 0 a 200 cuántas personas tienen un peso. De 0 a 200 yo los voy a poner ahí, 1, 2, 3, 4,
no sé, más adelante lo vamos a ver en nuestra tabla de frecuencia para vaciar estos datos. Entonces, las variables cuantitativas continuas son esas las que usan los intervalos, ¿no? Con este tipo de variables es posible que también podamos medir distancias, ¿no?, entre dos observaciones de formas significativas que nos pueden aplicar a las operaciones aritméticas. Es limitante en este tipo de observaciones el grado de exactitud con el cual puede medirse. El peso, por ejemplo, lo vamos a redondear siempre al gramo más cercano que esté, ¿no? Cuando pesamos una persona, siempre tratamos de redondearlo porque no podemos estar manejando datos muy alargados, ¿no? Sino que siempre tratamos de redondear a datos más concretos. Por lo tanto, igual, la medición va a ser importante que aseguremos cuando hacemos nuestros instrumentos de medición que estén calibrados, validados, así como corresponde, para que sea más fácil nuestro vaciado de datos, ¿no? Hay que notar también que hay algunos casos infinitos, digámoslo así, en valores en el intervalo, porque pueden expresarse de esa manera. Es decir, determinadas situaciones en que se realiza una investigación es posible que necesitemos menor cantidad de detalle que el que van a proporcionar las variables continuas, y en este caso es conveniente que empecemos a transformar las observaciones continuas en discretas, incluso en dicotómicas. Entonces, tenemos que empezar a jugar ahí con nuestras variables, con los datos que vamos a manejar para ver de qué manera es más fácil poder interpretarlas y de qué manera nos va a ser más fácil llegar a lo que nosotros nos hemos planteado también, ya sea para comprobar nuestra hipótesis o para negar, para rechazar, para decir, bueno, prácticamente me equivoqué en mi hipótesis, resulta que esto está de otra manera, ¿no? En esta tabla vemos un resumen de lo que son los distintos tipos de variables y su utilidad, ¿no? Decíamos, cualitativa normal nos va a servir para clasificar, la cualitativa ordinal nos va a servir para jerarquizar, la cuantitativa discreta nos va a servir para contar, y la cuantitativa continua nos va a servir para medir. Hasta aquí hemos visto las variables estadísticas que son cuantitativas, cualitativas. Hemos visto que las cualitativas no se expresan numéricamente, sino que van a ir, vamos a usar etiquetas para poder resumir nuestros datos a la hora de vaciar en nuestra planilla. Y las cuantitativas, en cuanto a discretas y continuas, siempre van a utilizar números determinados de variables, y para esto, para tomar cualquier valor, ¿no? Ya sea números enteros, ya sean con intervalos, lo vamos a poder tener. En los ejemplos están aquí números de hermanos, clasificación en una asignatura, número de lenguas habladas, altura, peso, gasto, etcétera, dependiendo la variable que vamos a empezar a utilizar. Ahora decíamos, ¿qué relación va a haber entre las variables y la investigación, ¿no? Entonces, cuando un estudio pretende inferir el resultado de nuestra muestra de población, ese estudio entonces necesita reducir y necesitamos reducir la población en un tamaño de muestra para que al momento de vaciar nuestros datos se nos sea más fácil. Esta ha sido la selección, digamos, la selección, recolección y definición adecuada de estas variables que nosotros nos planteemos para nuestro estudio clínico, epidemiológico, nuestro estudio social que hagamos. No solo nos aporte la información requerida para cumplir el objetivo del trabajo, sino que también nos va a permitir visualizar previamente la validez de nuestro enfoque metodológico que nos propongamos, el tipo de análisis estadístico que vamos a requerir. Bajo esta perspectiva es necesario que conozcamos de manera amplia cuáles van a ser nuestras variables, sobre todo con las que vamos a trabajar, que lo podamos definir,
que podamos entender cuáles van a ser sus usos dentro de nuestra investigación y sobre todo el objetivo de nuestro manuscrito de investigación, ¿no? ¿Qué tan útil nos va a ser al recoger esta información? Por ejemplo, si no es prudente que yo recoja peso para el planteamiento del problema que yo me he hecho, no lo recojo. Entonces, no se trata de que nos hagamos una encuesta en la que pongamos todos los datos habidos y por haber, y a la hora de vaciar los datos, resulte que no nos sirven, que no nos son útiles. Entonces, debemos identificar bien nuestras variables, debemos manejarlos bien conceptualmente estas variables, y en base a eso decir, bueno, esta variable me va a ayudar para yo reafirmar mi hipótesis que me he planteado y decir que sí estoy en lo correcto a la hora de plantearme esa hipótesis, ¿no? Incluso a la hora de haberme planteado mis objetivos, tengo que tomar en cuenta si las variables que yo estoy tomando en cuenta en mi investigación me van a ayudar a dar respuesta a ese objetivo que me he planteado. ¿Nos estamos extendiendo hasta ahí? ¿Sí? Sí, dice. Bien. Hasta Sí, ahí veíamos... bien. Bien, hasta ahí veíamos una pequeña introducción a lo que viene siendo la estadística, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que son los datos unidimensionales y de qué manera estos datos nos van a ayudar a organizarnos mejor, ¿no? A organizar nuestros datos para posterior análisis, para una posterior interpretación de nuestros resultados y sobre todo para que lo utilicemos en las denominadas tablas de frecuencia que vamos a ver. Vamos a empezar analizando si lo que tenemos es una variable discreta y después veremos la variante que se presenta si lo que tenemos es una variable continua, ¿no? Para empezar, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Decimos, se ha preguntado a 40 familias de una ciudad por el número de hijos que tienen, obteniéndose las siguientes respuestas. 2, 1, 2, 0, 3, 1, 1, 0, 3, 2, 2, 5, 1, 1, 2, etcétera, así sucesivamente, ¿no? Evidentemente, cuando hacemos nosotros este estudio estadístico, no podemos dejar los datos así, ¿no? Tenemos que organizar para que podamos entenderlo, para que podamos tenerlos guardados y agrupados sobre todo, y para poder realizar el análisis con una mayor facilidad. Entonces, cuando organizamos es lo que llamamos una tabla de frecuencia, que va a ser esto, ¿no? Yo voy a empezar, quiero vaciar todos estos datos, quiero resumirlos para que se me sea más fácil manejarlo. Y estos son variables discretas, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a utilizar y a decir, en la tabla de frecuencia lo vamos a hacer siempre de la misma forma, ¿no? Vamos a poner una primera columna, que es esta, en la que vamos a poner los diferentes valores que ha tomado la variable, a la que vamos a llamar xi, x sub i, perdón. Y va a hacer referencia a cada uno de los valores que toma la variable. Es decir, vamos a hacer de 0 a 5, ¿no? El número de hijos que tienen las madres lo vamos a resumir de 0 a 5 hijos. Entonces, aquí lo vemos los valores que toma la variable y van a ser 2, 1, 3, 0, y hay algún 4 también por acá, hay algún 5, entonces x sub i va a ser nuestra variable estadística e incluimos en sus columnas los datos que toma dicha variable estadística. ¿No? Aquí están, 1, 0 a 5. Una segunda columna representa lo que es la frecuencia que tenemos de cada uno de los datos a la izquierda, es decir, de cada uno de estos datos en x sub i, aquí lo vamos a poder reflejar. Entonces, el valor, es decir, el valor
Por ejemplo, los datos de la izquierda son el tema de decir el valor, número de familias con hijos, si son 0, si se repite 8 veces, lo vamos a tener aquí. Entonces yo voy a ver cuántas mujeres tienen 0 hijos. Entonces empiezo a contabilizar cuántas mujeres tienen 0 hijos. Y voy a decir son 8, ¿no? ¿Cuántas mujeres tienen, el número de familias con un hijo, por ejemplo? ¿Cuántas veces se va a repetir? 15 veces está aquí. El número de familias con 2 hijos se repite 8 veces. El número de familia con 3 hijos se repite 7 veces. El número de familia con 4 hijos se va a repetir una vez. El número de familias con 5 hijos también se repite una vez. Y esto es lo que llamamos la frecuencia absoluta. Repito, como definición es el número de veces que se repite un valor de la variable estadística. Entonces, en la última fila lo que tenemos es la suma de todas las frecuencias que evidentemente debe coincidir con el número de datos totales que tenemos. Es decir, yo aquí me he planteado que son 40 familias a las que yo he encuestado. Entonces, aquí, a la hora de sumar, me tiene que dar 40, porque eso me permite verificar que sí son 40 mis encuestas que he levantado, que corresponden a 40 familias y que están distribuidas de esta manera. Ahora, tenemos una tercera columna que es la frecuencia relativa. Está aquí. Nuestra frecuencia relativa no es más que decir que el cociente, digamos, entre la frecuencia, es el cociente entre lo que es la frecuencia absoluta y el número total de datos. Es decir, que en cada caso vamos a dividir 8, este 8, entre 40 para que nos dé nuestra frecuencia relativa. Es decir, 8 dividido entre 40 es 0,2. Y esto, ahora, 15 dividido entre 40 va a ser 0,38. 8 dividido entre 40 me tiene que dar 0,2. 7 dividido entre 40 me tiene que dar 0,18. 1 dividido entre 40 me va a dar 0,3. 1 dividido entre 40, 0,3. Y sumado me tiene que dar 1. ¿No? Siempre tiene que dar 1 la suma. Sin importar la cantidad de datos que tengamos, nos va a dar 1 esa suma. Después, después tenemos también lo que va a ser la frecuencia absoluta acumulada, que es nuestra cuarta. Y nos va a indicar la frecuencia absoluta acumulada en esta tabla. Lo que hace es poner todas las frecuencias posibles, todas las columnas que nos pueden hacer falta. Lo que nos hace es acumular. No nos va a indicar la suma de la frecuencia absoluta hasta el valor de la variable. Por ejemplo, para el primer valor de la variable, la frecuencia acumulada es 8. Para el segundo valor de la variable tendría que sumar 8 más 15, que sería 23, ¿no? Aquí. Para el primer número no había con quién sumar, entonces el repetido es 8. Para el segundo valor voy a sumar 8 más 15, me va a dar 23. Para el tercer valor de la variable voy a sumar 8 más 15 y más 8, que me va a dar 31. Y así sucesivamente hasta que yo llegue, no se ve aquí, está oculto, pero aquí yo ya llego a 40, que es mi dato. Entonces, cuando yo veo que esta suma coincide, que es correcta, entonces mis datos estoy manejándolos bien. Entonces me estoy vaciando, estoy haciendo un buen vaciamiento de datos. Después tenemos una siguiente frecuencia, que es la frecuencia relativa acumulada, que volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el número total de datos. Por ejemplo, 8 entre 40, 23 entre 40, 31 entre 40 y así sucesivamente, y vamos obteniendo lo que son los valores de la frecuencia relativa acumulada, que va a ser 0,2, 0,58, 0,78 y así hasta llegar a 1 nuevamente. Entonces, finalmente vemos también que se ha incluido 2 columnas más,
aunque no lo vamos a hablar todavía no vamos a hablar todavía de estas columnas, pero lo vamos a dejar aquí, porque la vamos a utilizar más adelante cuando empecemos a hacer nuestro análisis estadístico. Estas dos columnas son el producto del valor de la variable por su frecuencia, ¿no? Entonces, esas las vamos a ver más adelante. Decíamos... Dicen, disculpe, buen día, disculpe que la moleste. ¿Será que me puede volver a explicar? Entrecortado ha salido el último. ¿Cuál era? ¿De frecuencia El absoluta? último. A ver. Decíamos... FI, Lice, por favor. Ya. 0,2, 0,58. ¿Eso de dónde sale? Necesito, por favor, entrecortado a salir. Ya. Decíamos, cuando la frecuencia absoluta acumulada nos indica lo que es la suma de la frecuencia hasta cada valor de la variable. Decíamos, para el primer valor de la variable, la frecuencia acumulada va a ser 8. El segundo valor tendría que sumar 8 más 15, decíamos, va a ser 23. ¿Dónde está mi mouse? Aquí. Entonces, voy a empezar a sumar. Primero, como no hay con quién sumarlo, lo copio directamente el primer resultado, que va a ser 8, luego sumo. 8 más 15 me va a dar 23. Para el tercer valor sumo 8 más 15 más 8, me tiene que dar 31. Para el siguiente valor sumo 8 más 15 más 8 más 7, me tiene que dar 38. El otro, 8 más 15 más 8 más 7 más 1, me tiene que dar 39. Y el último, 8 más 15 más 8 más 7 más 1 me tiene que dar 40. Entonces, ahí mi frecuencia absoluta acumulada me da como resultado 40, que es mi total. Entonces, esto está correcto, mis datos han sido vaciados de la manera adecuada, me permite comprobar si estoy haciendo un manejo adecuado de todos mis resultados que he tenido en las encuestas, ¿no? Ahora, también decíamos que después vamos a tener una siguiente frecuencia, que es la frecuencia relativa acumulada, que va a ser esta, HI, y nuestra frecuencia absoluta acumulada la vamos a obtener volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a dividir lo que es la frecuencia absoluta acumulada entre el número total de datos. Por ejemplo, vamos a agarrar mi frecuencia absoluta, que va a ser 8, y la voy a dividir por el total, que es 40. Entonces digo, 8 entre 40, ¿cuánto me saldría? 0,2. Entonces, voy a hacer 23 entre 40 y me tendría que salir 0,58, si he hecho yo bien mis cálculos. 31 entre 40 me va a salir 0,78. Y así sucesivamente lo voy a hacer con todos los datos acumulados hasta llegar nuevamente a 1, como ya lo hice en la primera frecuencia relativa, ¿no? Porque estoy obteniendo los datos de la frecuencia relativa acumulada. Dice, Finalmente, esto está ¿sí? dividiendo. Sí, estoy dividiendo mi frecuencia absoluta por el total de datos que tengo, es decir, 8 dividido entre 40. Y lo mismo voy a hacer con el segundo dato también, 15 entre 40. ¿No? El producto, decía, finalmente vamos a también, hemos incluido 2 columnas más, aunque todavía no vamos a hablar de esta, que nos van a permitir más adelante poder analizar y dar respuestas a nuestras variables que nos hemos planteado, ¿no? En la columna de aquí, la primera columna nos va a permitir obtener, digamos, la variabilidad de la frecuencia, es decir, 0 al cuadrado por, aquí, 0 al cuadrado por 8, voy a multiplicar,
que va a ser 0.1, digámoslo. 0 por 8, ¿verdad? 0, perdón. 0 al cuadrado por 8 me va a dar 0. Ahora, 15 al cuadrado, ¿cuánto sería? ¿Nadie? ¿30, Lice? Y eso lo voy a dividir nuevamente y me tiene que dar, lo voy a dividir en 2 y me vuelve a dar 15. ¿No? Entonces voy haciendo de esta manera los resultados de la columna X sub I por la frecuencia absoluta. Entonces, los parámetros que voy a obtener de la disposición van a ser la varianza y la desviación típica, lo voy a obtener de aquí, de multiplicar X sub I al cuadrado por la frecuencia absoluta. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hablar más adelante para poder interpretarlo sobre todo lo que vamos a hacer para dar respuesta a nuestros datos que analicemos posteriormente. Hasta ahí estamos viendo una tabla de frecuencia con una variable discreta, ¿no? Y decíamos que vamos a manejar números que nos van a permitir tener un orden en las variables discretas. Posterior a esto vamos a utilizar una variable continua, ¿no? En el caso de tener una variable continua, que alguno de ustedes tenga una variable continua en la que los datos van agrupados por intervalos, digámoslo así, esto puede ocurrir por dos motivos, porque tengamos una gran cantidad de datos que organizar o porque la variable puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Entonces, toma especial importancia en este caso el valor central de cada intervalo. Denominémoslo marca de clase, lo podemos describir con un ejemplo aquí que vamos a hacer, y es el de, decimos, se ha realizado un primer parcial a 40 estudiantes obteniéndose las siguientes puntuaciones. Tengo ahí mis puntuaciones, que la más baja me indica que es 2. Hagamos de cuenta que este es el examen que ustedes han dado el anterior sábado, ¿no? Las puntuaciones están, la más alta va a ser 58, 59, y la más baja va a ser 2. Entonces, yo estos datos los quiero también volcar a una tabla de frecuencia para poder resumirlo. Entonces, voy a usar ya intervalos, como les decía, ¿no? Voy a empezar a usar intervalos y nos va a poder resumir datos grandes que tengamos, y va a ser mucha la cantidad de datos que vamos a tener para poder nosotros basear a nuestra tabla de frecuencia. Entonces empiezo a usar intervalos. Voy a decir, de 0 a 6, ¿cuántos estudiantes sacaron de 0 a 6? Voy a ver mis datos y voy a ver, de 0 a 6 va a haber 1, de 0 a 6, ¿dónde me he equivocado yo? Que he puesto 3. Solo tengo 1 aquí, ¿no? De 0 a 6, sí, habría solo 1. Yo he puesto 1, aquí está. De 6 a 12, 2, me dicen mi frecuencia absoluta. Aquí está mi frecuencia absoluta. Estos son la sumatoria de cuántos alumnos han dado el examen, ¿ya? Después les voy a explicar qué es la marca de clase. La frecuencia absoluta. Entonces, me fijo, de 6 a 12, ¿cuántos estudiantes han sacado un promedio de 6 a 12 en el examen? De 6 a 12 habría 1, habría 2 y habría 3. De 6 a 12. ¿Y yo por qué he puesto 2? 8 y 11, perdón. 2.
aquí, ¿qué hacemos, digamos, en el caso de que vamos a hacer, vamos a organizar los datos por intervalos? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a meter todos los datos que se encuentren entre 0 al 6. Después, todos los datos que se van a encontrar entre el 6 al 12 y los datos que se encuentren del 12 al 18 y así sucesivamente. Para agrupar estos datos de intervalos, eso me estaba olvidando decirle, que se denominan clase, que las clases no son más que esos intervalos y para saber cómo diseñamos esos intervalos podemos tomar una serie de normas, ¿no? La primera tiene que ser que tomamos un valor inicial un poco más pequeño que el valor más pequeño que toma la variable. Es decir, si mi nota más baja ha sido 2, entonces yo tomo un dato más pequeño todavía ese para poder hacer mi intervalo. Entonces voy a decir de 0 a, voy a usar un intervalo de 6 en cada uno de mis casos. Entonces, digo de 0 a 6, ese es un intervalo más pequeño que el valor más pequeño de mi toma de la variable estadística. ¿Sí se entiende? Es decir, si el valor más pequeño que toma la variable es 2, podemos empezar el primer intervalo en 0 y acabar el último intervalo con un valor final un poco más grande que el más grande que toma la variable. Es decir, aquí yo he empezado en 0. Mi nota más alta era 59, entonces yo voy a poner mi intervalo más alto en 60, porque va a ser el más alto que mi última variable que he tomado, que ha sido 59. Entonces, para hacer un intervalo, toma en cuenta eso, que tiene que ser, para iniciar, más pequeño que mi variable más pequeña que tenga. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí me estoy dejando entender en eso de los intervalos? Sí, listo. Sí, listo. Por otro lado, es recomendable también que el número de intervalos entre 6 hasta 15 se pueden utilizar, ¿no? En la tabla. No podemos meter más intervalos de esos porque nos vamos a ¿cómo se dice? A acumular demasiada información. Lo que podemos hacer es que yo aquí estoy usando un intervalo de 6, pero si tengo demasiados datos por vaciar y me sobrepasan mis intervalos a 15, entonces podría alargarlo un poco más. Puedo hacer de 0 a 8, de 8 a 16, digamos así, ¿no? Usando esos intervalos para que no se me pase de aquí, de estos intervalos que no se me pasen de 15, ¿no? Para que puedan ser mis datos manejables. En esta tabla tenemos un intervalo de 10, con lo que cumplimos, digámoslo así, ese requisito. Y siempre vamos a estar tomando intervalos cerrados, cerrados por la izquierda, es decir, 0, y abiertos por la derecha. Es decir, si aparece el 6, lo meto ya en el siguiente intervalo, ¿no? Voy a tomar del 0 al 5, van a estar aquí. Por eso es lo que mi dato aquí me salía hace rato 3 y no tomé en cuenta eso yo. Si digo de 6 a 11, voy a tomar aquí todos los datos de 6 a 11. De 12 a 17 van a estar aquí. De 18 a 24 van a estar aquí. A 23, perdón. De 24 a 29 van a estar aquí. De 30 a 35 estarían aquí. Entonces ya mi último, si hay algún 36 en este rango, tendría que estar incluido en la segunda, en el segundo que tengo. Por eso, cuando yo hacía la sumatoria, sacaba 3 y decía ahí 3. Entonces yo le estaba sumando este 12, pero sin embargo, ese alumno que sacó 12 tiene que ir en esta tercera fila de 12 a 18, que van a ser 7 los estudiantes que han sacado. Entonces, ya después, en esta segunda columna, que es la marca de clase, tenemos la marca de clase no es más que el valor medio, digámoslo así, de cada uno de los intervalos. Es decir, si yo pongo el 0 y 6, lo sumo y lo divido entre 2, digo, 0 más 6 es 6. Lo divido entre 2, va a ser 3. Entonces, tengo el 3, esa es una marca de clase.
La marca de clase es importante, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a representar a todo el intervalo y va a ser el valor que utilice para hacer un análisis estadístico. La siguiente columna nos va a dar lo que es la frecuencia relativa, lo que es la frecuencia absoluta, y lo que es la frecuencia absoluta acumulada, perdón, la frecuencia relativa acumulada, que lo vamos a sacar igual que lo hemos hecho en el anterior caso, ¿no? En este caso. Vamos a hacer a través de la suma, es decir, vamos a, si en el caso de la frecuencia absoluta, es decir, cuántos valores se encuentran en el intervalo de 0 a 6, miro y solo hay 1, entonces, ¿cuántos valores hay entre, 6 y 12? Vamos a mirar y hay 2, y así sucesivamente. La suma de todas las frecuencias absolutas debe darnos también el número de 40. Miren aquí. Esta que estamos viendo aquí. Lo mismo que hemos visto en el anterior ejemplo se vuelve a repetir. Ahora, todo lo demás es exactamente, decíamos, lo mismo, y esta organización en tablas de frecuencias tiene que ser siempre un paso previo para todo análisis estadístico. Aquí yo voy a decir, un estudiante a la hora de interpretar mis datos, ¿no? Solo un estudiante ha sacado una calificación baja, digámoslo así, una calificación de 2 puntos sobre 60. Solo uno ha habido del grupo. De 40 estudiantes, solo un estudiante sacó una nota de entre 0 y 6. 2 estudiantes han sacado notas entre 6 a 12. 7 estudiantes tienen una nota entre 12 a 18. Entonces, esto me va a permitir identificar incluso mi media, que vamos a ver más adelante. Puede decir, la nota que más estudiantes, a ver, 8 han sido los estudiantes que han sacado una nota entre 36 a 42, ¿no? Y 7, que es el número siguiente, han sacado una nota entre 12 y 18. Entonces, esto me permite ver que no les ha ido muy bien en lo que ha sido esa evaluación, ¿no? Que hay varios estudiantes que están por debajo de la nota promedio, que sería un 36, porque son sobre 60 las calificaciones. Entonces, veo que, miran, a ver, por encima de 36 solo tengo 8, más 4, 12, 15, 18 estudiantes de 40 han tenido un promedio arriba de 36, que sería la nota aceptable, y los demás están por debajo de esa nota. Entonces, yo ya me está permitiendo observar aquí ya mis resultados de antemano para que yo después los pueda empezar a interpretar en el capítulo que corresponda a hablar sobre el desempeño de los estudiantes, ¿no? Ahora, vamos a empezar a hablar también otro Ancitos, punto. por favor. Disculpa. ¿Ya? Dice ancitos, por favor, al cuadro. ¿Ya? Ahí el marca clase. Ahí son el cantidad, Lice. Eso no entiendo. El número 3. La marca de clase. Marca de clase. Ya. Decíamos que la marca de clase la vamos a obtener de sumar los intervalos, es decir, se me pierde, de sumar estos intervalos. Voy a sumar 0 más 6, me va a dar 6, y lo voy a dividir entre 2. Ese va a ser el resultado de mi marca de clase que me va a permitir tener el dato con el cual me voy a ir manejando más adelante en mi investigación a la hora de interpretar los datos. Gracias, Lice. ¿Sí se entendió? ¿Alguna otra duda ahí? Dice, buen día, una consulta. En la parte de intervalo, ¿sí o sí tengo que empezar de 6 o puedo empezar de 5, así para ir 5 en 5? Puede hacerlo de 5 en 5, por eso les decía, depende de los datos que estemos manejando, es mejor que siempre sean números pares, de preferencia, pero si no son muchos sus datos, por ejemplo, ¿para qué ejemplo estaría utilizando intervalos usted? ¿En qué caso quisiera usted utilizar intervalo?
¿En qué variable? Puede ser, por ejemplo, cuántas mujeres tienen niños menores de 2 años. Ya, Si digamos, de los niños, estaría trabajando, digamos, con 20 para encuestado. con 20 niños, digamos, o con 20 mamás, estaría yendo de 5 en 5 o en ese caso también se puede utilizar de 6 en, ya la entendí como dijo que se tiene que usar números pares para que también nos salga en la marca de clase números enteros, ¿no, Lice? A eso se ha referido, Exacto, ¿no? exacto. Ay, ya, Lice, gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a decir, tengo cuántas madres encuestadas, 20, decía ella, ¿no? Y voy a usar mi intervalo, es decir, de 0 a 6 madres. ¿Tienen cuántos hijos enfermos? 1. De 12 a 12 madres tienen 2 hijos enfermos. ¿Así lo está planteando? Dice, tal vez Sí, tendría que ser en una población, que quisiéramos saber cuántas de las mujeres embarazadas por grupo etario tendría que ser, ¿verdad? Tendríamos que decir de 15 a 20 años cuántas tienen, cuántas están embarazadas, de 20 a 25 exacto, cuántas mujeres están embarazadas, de 25 a 30 cuántas. Yo pienso que es para eso, ¿no ves? exacto, Los intervalos. exacto, exacto. Para eso nos sirve un intervalo. Entonces, me va a permitir a mí resumir este intervalo. ¿Cuántas mujeres de 15, lo que decía nuestra compañera, de 15 a 20 años, o de 15, si vamos a hacer un intervalo, podemos usar un intervalo de 5, un intervalo de 6, en el intervalo de 6, de 15 a 21, voy a decir, ¿no? ¿Cuántas mujeres de 15 a 21 se embarazan? ¿Cuántos embarazos frecuentes hay? No lo sé, dependiendo cómo lo estén planteando ustedes su investigación. Vamos a encontrar que pueden ser una entre 15 a 21, o pueden ser 10 entre 15 a 21, pueden ser 7 entre 30 a 36, digámoslo, ¿no? Entonces, me va a permitir tener un parámetro de decir que las mujeres entre 15 a 21 años habían sido aquellas que tienen embarazos más frecuentes. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay una gran cantidad de población joven, digámoslo así, que a temprana edad las mujeres se van convirtiendo en madres, porque los datos lo van a ir reflejando. Entonces, tengo que yo saber bien, identificar bien mis objetivos a la hora de poder buscar una interpretación en mis datos. Otro ejemplo que quizás que lo estén viendo, que se acomoda, digamos, con lo que ustedes están trabajando. Porque estamos hablando ahorita de una tabla de frecuencia de variable continua. También podría ser en enfermedad de la diabetes, Lice. ¿En qué edad ¿Ya? se están enfermando las personas? Ahí también podríamos poner edad, ¿verdad? De cuánto, desde 20 a 26, así también podríamos hacer, ¿no? Las mujeres de Es, 20 a 26 años son las que más están enfermando, o de 40 a 46 son las que más están enfermando, así podríamos hacer también una encuesta, ¿verdad? exacto. Ahí también puedo utilizar esta tabla de frecuencia porque me va a poder, me exige, de antemano me exige que tenga ya un intervalo, porque imagínense, son 40 encuestas que tengo, ¿no? Y las edades son diversas. De mis 40 encuestados hay que tienen 30, 31, 36, 38, entonces yo no le puedo poner un orden como lo hacía aquí. Aquí, por ejemplo, yo fácilmente le podía poner un orden, porque eran hasta 5 eran el número de hijos que las mujeres tienen. 5 o más podría ponerle aquí, porque no van a pasar de eso. Muy raras mujeres ya son las que tienen, digamos, más de 5 hijos. Entonces, yo lo puedo enumerar, puedo decir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí 5 o más le podría poner.
para poder interpretar más adelante mejor mis datos. Eso me es más fácil. Pero cuando tengo ya edades, resulta complicado porque tengo diferentes edades dentro de mi población, dentro de mi muestra que he tomado, mis encuestas, o dentro de mis historias clínicas que estoy utilizando yo, tengo diferentes edades, entonces voy a necesitar usar un intervalo para poder interpretar esos datos, ¿no? Hay otro ejemplo muy ¿sí? Lisa, perdón, Lisa, buen día. Lisa, también se podría utilizar en niños menores de 5 años en crecimiento y desarrollo para ver si hay desnutrición, si hay con talla baja. Se podría trabajar también con eso. Licenciada. ¿Cómo lo estaría planteando? Un ratito. ¿Cómo lo estaría planteando? A ver, dígamelo usted. Sistema de desnutrición. Estamos hablando de una tabla de frecuencia con variable continua. ¿Cómo estaría usando los intervalos ahí donde usted menciona? Clasificar por edades de 1 año a 5 años, luego de 5 a 6 a 7 años, así. Corresponderá porque miren, si solo me está diciendo que van a ser de 1 a 5 años, me lo está limitando prácticamente y me diría, voy a ver de 1 a 5 años cuántos son los niños con una desnutrición baja, con una mayor desnutrición. O incluso voy a empezar a usar, aquí lo que podría usar es el peso, decir, ¿no? Niños, ¿cuántos niños de 1 a 5 años pesan entre 0 a 2 kilogramos? Entre 2 kilogramos a 4 kilogramos. Entre 4 kilogramos a 6 kilogramos, porque va a variar. Entonces, ahí voy a poder observar cuántos niños tienen un peso menor al apropiado para su edad. Y voy a decir que hay un tema de desnutrición y tendré que identificar cuál es el problema también, ¿no? Ahí podría usarlo, porque de nada va a servir, digamos, si pongo de 1, son solo hasta 5 años, entonces yo pondría mis intervalos de ¿cuánto? De 1 a 3 y de 3 a 4, entonces no valdría la pena hacer una frecuencia con una variable continua porque no es continua. Por eso les decía, a la hora de identificar nuestras variables, nosotros tenemos que poder definirlas bien, identificarlas conceptualmente bien a qué se refiere y qué es lo que yo voy a buscar específicamente de esa variable, poder interpretar, qué es lo que necesito interpretar de esa variable, y eso ya me va a permitir ubicarme en las diferentes tablas de frecuencias que voy a utilizar para vaciar mis datos, ¿ya? No nos vamos confundiendo, digamos, porque si ya tengo una población con datos que son claros, van a ser niños de 1 a 5 años, entonces no va a ser necesario que yo use un intervalo. ¿Ya? ¿Alguien más quería hablar ahí? Alicia, un favor. ¿Va a pasar el formato de esa tabla en Excel o nosotros tenemos que elaborar? Ustedes lo tendrían que elaborar de acuerdo al tipo de investigación que van a hacer. Yo les estoy pasando, yo eso se los voy a pasar como diapositiva, ¿no? Pero ustedes ya lo tendrían que ir vaciando de acuerdo a la tabla de frecuencia que les va a ser más útil con los datos que estén manejando de acuerdo al tipo de investigación que estén haciendo. Si va a ser una investigación cualitativa, si va a ser una investigación cuantitativa, voy a identificar qué tabla me va a ser más útil para interpretar los datos. ¿Ya? ¿No sería mejor que nos pase el formato, Lisa, por favor? Ya, no hay problema. Yo les paso. Lice. Una consulta. Y va a pasar la clase grabada porque entrecortado sale y medio que no se entiende nada. No tengo buena señal, va a disculpar, dicen, pero sí te quería preguntarle. Se los pasaría recién para mañana, pero la clase grabada, porque no lo estoy grabando yo ahorita. Directo me he entrado al programa que tenemos para la clase y no me he puesto a grabarlo. Yo voy a grabarlo, tengo un programita que me permite grabar la clase, entonces yo se los grabo la clase nuevamente y se los vuelvo a subir para que ustedes lo vuelvan a repasar. No hay ningún problema, pero sería mañana recién que se los voy a subir.
No importa, dicen, por favor, muchas gracias. Así también grabado más mejor lo vamos a escuchar, vamos a entender también, porque es que hay ratos que se pierde la señal y no entiende, al menos yo no entiendo mucho, no se pierde y está explicando una cosa y cuando ya vuelve la señal ya está en otra cosa. Por favor, dicen. Ya, no hay problema. Gracias. Perfecto, entonces hasta aquí decíamos, hemos visto lo que son las tablas de frecuencia de una variable discreta, tenemos la tabla de frecuencia de una variable continua y vamos a pasar a ver lo que son los gráficos estadísticos de una variable discreta, ¿ya? ¿Cuándo es que podemos usar gráficos? Vamos a seguir utilizando nuestros datos que hemos visto anteriormente sobre los datos de las notas que hemos ido viendo, ¿no? Muchas veces en el periódico nosotros hemos visto algunos de estos datos, algunas de estas gráficas, perdón, y lo importante es que nosotros sepamos entenderlo. A veces decimos, ¿y qué cosa será todo esto? Porque a veces ni siquiera, solo nos muestran, dicen, no, de esa manera se están manejando la producción en Bolivia, o la producción en Bolivia ha bajado, o los datos de votación, en cuanto a votación, igual, no nos muestran a través de barras los resultados. Entonces, vemos algunas representaciones gráficas que vamos a poder obtener de nuestra tabla de frecuencia, que nos van a servir incluso igual para poder interpretar nuestros datos a partir de una estadística unidimensional, que es lo que estamos viendo, ¿ya? Vamos a analizar qué variables tenemos, qué tipo de gráficas vamos a proporcionar. Vamos a poder de ahí, a partir de esta interpretación, sacar información y nos vamos a basar en el ejemplo de las notas. Si empezamos analizando gráficas de variables estadísticas discretas, lo más conocidos van a ser los diagramas de barra, ¿no? Que están representados en el eje horizontal por los valores de la variable y en el eje vertical su frecuencia mediante barra, que es válido también para variables cualitativas, ¿no? Aquí ya estamos representando, así lo que les decía, en un eje horizontal los valores que va a tomar la variable y en la vertical la frecuencia de la variable, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que en nuestra tabla el dato 0 Dice, es este, ¿sí? personas que aún todavía no les aceptan, dice en la clase. Si por favor podrían aceptarles, Naida Bustamante. Bien, si no me equivoco, Zaida la licenciada Zaida nos está colaborando hoy en coordinación. Le pediría, licenciada, que usted pueda hacerse cargo de eso para que puedan aceptarlas, porque no entiendo por qué hasta ahora no les han pasado el link o no los están aceptando, porque ya prácticamente sería nuestra última clase, la de hoy, ¿no? Vamos a ver qué coordinación nos pueda ayudar con eso y que pueda solucionar pronto, pero ya como hemos quedado con la compañera, lo voy a grabar esta clase y lo voy a subir para que ellos puedan ver, ¿ya? Mientras le aceptan los aceptan a los compañeros en la clase. Licenciada, disculpe, ¿no hay solicitudes pendientes? ¿No hay ninguna? No se encuentran solicitudes pendientes. Gladys, no era Zaida, perdón, le he confundido con... Sí, licenciada. Buenos días. Bien, ¿alguien decía quién era la que pediría que se pueda aceptar la solicitud de las compañeras? Ya Gladys la licenciada Gladys nos está respondiendo. ¿Pueden volver a mencionar el nombre para que ella lo pueda tener en cuenta? Dice, buenos días, yo soy Naida Bustamante, ya me aceptó hace rato, tenía problemas para poder ingresar a la clase.
Ah, ya. Perfecto, entonces no habría ningún otro caso. Está bien, dice, gracias. Ya, gracias, Naida. Gracias, dicen Gladys. Continuamos. Decíamos, cuando estamos usando nuestra gráfica estadística para una variable discreta y empezamos a hablar un diagrama de barra, vamos a ver que el dato 0, que es el que teníamos en nuestra primer tabla de frecuencia, se repite 8 veces, ¿no? Y está aquí. El dato 1 se repite 15 veces. Y yo lo puedo ver aquí, que es el dato más alto, ¿no? Igual que me lo muestra mi tabla de frecuencia, es el dato más alto que está en mi diagrama de barra. Evidentemente puede que la barra, digamos, van a ser proporcionales a su valor. Puede que aquí nuestra barra varíe o puede que aquí tengamos una baja, una alta, una baja, dependiendo de los datos que vamos vaciando, no nos van a poder, la gráfica de barra, el diagrama de barra no los va a poder interpretar para que nosotros podamos tener una mejor interpretación gráfica de nuestros datos. Y el polígono de frecuencia es esta línea roja que une las barras desde sus puntos medios, válido también para variables cualitativas, ¿no? Es decir, aquí me permite tener una idea de cómo se está manejando mi línea en cuanto a estudiantes que han participado, ¿no? Luego tenemos el diagrama de sectores, que lo que va a hacernos es mostrarnos proporcionalmente qué área de un círculo representa el dato de una variable. Aquí vemos el dato 0 va a ser el 29%. El dato de los 15 estudiantes se refleja en un 17% de mi diagrama de sectores y así sucesivamente cada uno de los datos también está interpretado en mi diagrama de sectores, ¿no? En las tortas que le llamamos normalmente nosotros. Me permite tener un resumen más práctico, digámoslo así, de mis datos a la hora de poder interpretarlo, incluso para manejarlo cuando ya esté vaciando mis datos a mi documento, me conviene a mí mejor usar o bien un diagrama de barra con un polígono de frecuencia, o solo un polígono de frecuencia, y no las barras las quito, el diagrama de barras las quito, o un diagrama de sectores en el cual voy a decir, ¿no? El 37% de los estudiantes, de las mamás, perdón, de las familias que tienen hijos, ¿cómo era? Se pregunta 40 intensidad por el número de hijos. El 15% de las familias tienen un hijo, ¿no? Solo un hijo, el 15%. Diré ya después, el 29% de las familias no tienen hijo, ¿no? Que sería mi 8%. Luego el 2%. El otro 29% de las familias tienen 2 hijos. Entonces voy a ver que aquel dato que resalta más es que las familias tienen una tendencia a tener solo un hijo, ¿no? Me está permitiendo poder interpretar estos datos de mejor manera. Entonces, los valores de la variable van a estar reflejados aquí. Vamos a tener todos nuestros datos de nuestra tabla de frecuencia reflejados aquí. Y esta información es rápida porque la podemos ver fácilmente. Entonces, vamos a utilizar, como el compañero me decía, ¿no? Sería mejor que usted no los pase esto en un formato de Excel. Para algunos
es más práctico utilizar el formato de Excel porque lo conocemos, ¿no? Para aquellos que quieran profundizar más en esto de cuáles son las mejores herramientas para el vaciado de datos, también podrían investigar un poquito más sobre lo que es el programa SPSS, que nos permite igual el vaciado de datos, nos va a permitir identificar las variables, las etiquetas, entonces, y automáticamente nos va a igual mandar a cuál va a ser nuestra gráfica que vamos a utilizar mejor para interpretar nuestra información, ya sea barras, ya sea un diagrama de sectores, etcétera, ¿no? Lo más común que utilizamos es el Excel, como les decía, ¿no? Pero aquellos que quieran profundizar un poco más, podrían interiorizarse en lo que es el programa SPS y ver la profundidad, cómo se lo maneja, cómo poder vaciar los datos ahí, y se les va a ser más útil, ¿no? Ahora, si lo que queremos es usarlo, perdón. Lisa, disculpa. ¿Sí o sí tiene que ser con 2 gráficos el trabajo? No, yo les estoy mostrando las opciones que hay. Ustedes verán, yo les decía por eso. Pueden usar un diagrama de barras a la hora de interpretar su dato, que sería solo este. Pueden usar un polígono de frecuencia, que es esta línea que vemos aquí. Pueden usar un diagrama de sectores o pueden directamente agarrar su tabla, que no es muy aconsejable, pero igual lo pueden hacer. Pueden agarrar su tabla, lo ponen como verificar tabla tanto, lo pueden poner en sus anexos la tabla, ¿no? Y en la interpretación de sus datos lo interpretan tal como se observa en la tabla número 2, pueden decir sobre familias encuestadas por el número de hijos que tienen, y el que va a leerlo va a ir directo a anexo para ver su tabla, ¿no? Pero lo recomendable es que usen cualquiera de estas gráficas, ¿no? No necesariamente las 3, sino puede ser bien el diagrama de sectores, o bien las barras, o bien un polígono de frecuencia, ¿ya? Cualquiera de esas lo pueden hacer. Gracias. Ahora, cuando queremos hacerlo a mano, podemos hacerlo también, digamos, si queremos calcular a mano los porcentajes para poder hacer nuestro diagrama de sectores, por ejemplo, vamos a agarrar la frecuencia de cada uno de los datos y lo vamos a dividir entre 40, 8 vamos a dividir entre 40 y lo vamos a multiplicar por 360 grados, que es lo que tiene como circunferencia este diagrama de sectores. Entonces, pueden hacer la prueba, pueden agarrar si tienen un celular a mano y pueden dividir, digamos, pueden hacer 8 dividido entre 40 multiplicado por 360, a ver cuánto nos da, si estamos en lo correcto. Pero eso va a demorar más todavía, ¿no? Es para las personas que no cuentan con la herramienta del Excel, digámoslo así, o que no lo manejen muy bien el Excel, podría ser aceptable que ustedes hagan manualmente, pero es más complicado, es complicarse más la vida, ¿no? Es preferible que lo vaciemos esto en una tabla de Excel y ahí lo podamos ya buscar el gráfico correspondiente para su interpretación. Aquí tenemos también otro gráfico estadístico en cuanto a variable continua, que van a ser el histograma o el polígono de frecuencia también, ¿no? Esto para nuestros datos con intervalos que estamos viendo aquí, ¿no? El histograma va a representarnos en el eje horizontal rectángulos cuya base coincida en el ancho de cada intervalo y tienen altura igual a la frecuencia de cada clase. El polígono de frecuencia es una línea que une los puntos medios de cada rectángulo, ¿no? Es decir, aquí vamos a empezar a representar los intervalos aquí. De 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, y para cada intervalo los representamos con una altura
que va a ser igual a su frecuencia. Aquí está 1, 2, 7, 3, 4, después el 8, vuelve a bajar el 4, el 3 y el 3, ¿no? Entonces ya están. Y los intervalos, si se dan cuenta aquí, a diferencia de la herramienta que utilizábamos del diagrama de barra, porque son números ya enteros que tenemos, en nuestra gráfica, en nuestro histograma, van unidos. ¿Por qué? Porque son intervalos que vamos a empezar a interpretar. Intervalos del 0 al 6, del 6 al 12, del 12 al 18, entonces van unidos, nuestra representación gráfica va unida, no va separada como es el caso de nuestro diagrama de barra, ¿ya? Vamos a ver que ahora el polígono de frecuencia empieza en el extremo de nuestro primer dato y sigue en cada punto medio de cada una de las variables hasta llegar al último punto del intervalo, ¿no? Entonces, estos son los tipos de gráficos más comunes que podemos encontrar en estadística para interpretación de datos. Sin embargo, no significa que van a ser los únicos, ¿no? Si ustedes se ponen a revisar, van a encontrar que hay otros más que que podemos manejar, pero estos son los más comunes que nos podemos encontrar en cualquier libro que agarremos que nos muestre datos estadísticos, ya sea de medicina, de cualquier rama que podamos revisar un libro, lo vamos a encontrar, o una revista, o datos poblacionales, ¿no? Vamos a encontrar con más frecuencia esto. Hay otros tipos de gráficas que para no confundirnos más, nos vamos a quedar solo con esto. Ahora, si alguien quiere profundizar más, lo puede seguir haciendo, ¿ya? Ahora, vamos a ver también lo que son los cálculos en cuanto a parámetros estadísticos de una variable discreta, ¿no? Ahí hemos usado el ejemplo nuevamente, de las 40 familias de una ciudad, hemos usado el ejemplo de las 40 familias que tienen números de hijos, obteniendo las siguientes respuestas, ¿no? Hemos usado la misma tabla para poder interpretar y hacer una variable, de lo que es una variable discreta en cuanto a cálculo de parámetros estadísticos, ¿no? Estamos aquí, 2, 1, 3, se vuelven a repetir los datos. Entonces, nosotros volvemos a recordar que tenemos que hacer nuestra tabla de frecuencia. Nuestra primera columna van a ser los valores que tiene nuestra variable del 0 al 5. La segunda columna es la frecuencia absoluta y vamos a hacer del número que se repite, el número de veces que se repite nuestra variable. Entonces, 8, 15, 8, 7, otra vez volvemos a repetir nuestros datos. En nuestra tercera fila, en tercera columna, vamos a ver la frecuencia relativa. Vamos a añadir la frecuencia absoluta acumulada también, la frecuencia relativa acumulada, que es lo que hemos estado viendo en los otros, ¿no? Y decíamos que estas dos últimas columnas, X sub I por F, es el valor de la variable por la frecuencia, y X sub I por FI es la variable al cuadrado por la frecuencia, que nos permitirán determinar fácilmente parámetros estadísticos importantes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en cuanto a porcentajes, cuando empezamos a hablar de nuestra frecuencia relativa, vamos a ver que un 0,2 de las familias no tiene hijos, un 0,38 tiene un hijo, un 0,2, 2 hijos, un 0,18, 3 hijos, un 0,03, 4 hijos y un 0,03, 5 hijos, ¿no? Estos datos nos van a permitir tener los porcentajes. Si esto lo convertimos en porcentaje, vamos a decir, por ejemplo, el 18% de las familias tiene
7 hijos, ¿no? El 38% de las familias tiene 15 hijos. Entonces, sabemos cómo hacer para convertir en porcentajes, ¿verdad? ¿Alguien puede? Dividir. ¿Cómo haríamos? ¿Alguien decía dividir? ¿Qué hay que dividir? El número por 40 y dividido es el resultado que nos va a salir 0,2%. Es una regla de 3 simple, ¿verdad? Que la hemos aprendido en la escuela. Vamos a decir, 40 es el 100% de nuestro resultado. Entonces, y vemos que un 38 va a ser, quiero saber, 15. A ver, esperen, voy a buscarme un lapicero. Si yo no tuviera estos datos de aquí, para saber el porcentaje, porque yo me he tomado la molestia de sacarlo ya el porcentaje, porque estos son porcentajes, tendría que dividir 40, a ver, espérenme. Voy a multiplicar por el 100 y lo voy a dividir entre 40. ¿Dónde está la calculadora aquí? Mi regla de 3 simple me dicen, voy a 15 por 100 y voy a dividir entre 40, si estoy bien, y es 37,5. Miren, aquí automáticamente yo lo he redondeado a un 38, ¿no? Pero yo ya aquí ya lo he convertido esto a porcentaje, están en cifras, entonces automáticamente voy a decir, el 38% de las familias tienen un hijo. El 2% de la familia tienen 2 hijos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí igual se repite, el 18% tienen 3 hijos, ¿no? Estos son datos que me van a servir para ir interpretando y sobre todo para tener parámetros estadísticos. Los parámetros estadísticos son aquellos valores numéricos que obtenemos a partir de los datos estadísticos y que nos van a permitir analizar e interpretar el estudio estadístico, ¿no? Tenemos parámetros estadísticos de 3 tipos. Tenemos una medidas de centralización, tenemos medidas de dispersión y tenemos medidas de posición. En cuanto a medidas de centralización, son las que nos indican en torno a qué valor se distribuyen los datos, es decir, son la media aritmética, la moda y la mediana, ¿no? Hemos escuchado siempre, ¿cuál es la media aritmética de tal dato? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la mediana? ¿No? Ahora, las medidas de dispersión son las que nos van a indicar cómo de alejados del centro están distribuidos los datos, es decir, son principalmente en cuanto al rango, la desviación media, la desviación típica y el coeficiente de variación. Poco se usa casi estos datos, estas medidas de dispersión cuando hacemos una investigación, sobre todo nos concentramos más en poder sacar una media aritmética para nuestro muestreo que nosotros hagamos. Ahora, las medidas de posición también indican el valor que ocupa un dato dentro del conjunto ordenado de datos, es decir, son los cuartiles y los percentiles. Ahora, decíamos medidas de centralización, y con esto hacemos estos 2 puntos y vamos a ir a un descanso, porque ya son las 11. Cuando hablamos de media aritmética, ¿no? La media aritmética nos indica el valor promedio de toda la distribución para su cálculo. Para su cálculo vamos a tener que sumar x sub i más f sub i y lo voy a dividir entre el total. Y decimos,
Para su cálculo tengo que sumar todos los valores que toma la variable y los voy a dividir entre el número de datos o más fácilmente, sumar el producto de los valores de la variable por su frecuencia, es decir, valor que debemos tener en nuestra tabla de frecuencia entre el número de datos. Aquí lo tengo X sub I más F sub I. Entonces, yo voy a ir viendo que mi valor más alto, por ejemplo, lo voy a hacer aquí, va a ser de 60, entre mi sumatoria aquí me va a dar 61. Miren. Y este 61 porque estoy sumando mis valores de X sub I. Voy a decir 61 divido entre 40, me va a dar una media aritmética de 1,53. ¿Ya? Estoy sumando el X sub I que he multiplicado por el F sub I. Y todos esos datos me dan 61. Lo voy a dividir por el total de mi muestra, de mi población, que es 40, y me va a dar 1,53. Esa es la media, ¿no? ¿Cómo lo estaría interpretando? Diría, del total de los entrevistados, de todas las familias entrevistadas, en promedio, o la media aritmética de hijos es de 1,53. Está entre 1 y casi 2 hijos, que la mayoría tiende a tener 1 a 2 hijos, ¿no? Luego está lo que es la moda, que es el valor de la variable más repetido, o lo que es lo mismo, digamos, con mayor frecuencia que se ha dado. Voy a buscar en mi tabla cuál es el valor que se ha dado con más frecuencia, y ese va a ser el 15, ¿no? Esa es mi moda. Porque el 1, perdón, porque se ha repetido 15 veces. Miren. La moda, entonces, es la variable que más se repite. Voy a mi tabla de frecuencia, identifico cuál ha sido la variable que se ha repetido más veces, y es el 1. Entonces, 1 es mi moda en mi frecuencia de datos. Y la mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central, decimos, al colocar los datos de manera ordenada. Su cálculo, tanto para variables discreta como para continua, igual. Entonces, va a ser la que se ocupe en la posición central de nuestros datos, nuestra moda. Hasta aquí hemos visto lo que son nuestros parámetros estadísticos en cuanto a medidas de centralización que vamos a ver, ¿ya? Esto, a medida que los vamos a usar, no nos compliquemos. Algunos deben estar diciendo qué complicado está esto, pero esto lo vamos a usar a medida que nosotros querramos brindar información. ¿Qué tipo de información yo quiero brindar? Entonces, a medida que voy a ir viendo qué tipo de información es la que yo quiero proporcionar en mi investigación, voy a empezar a buscar cuáles van a ser mis gráficos o mis tablas de frecuencia que voy a utilizar para esta interpretación, o qué parámetros estadísticos me van a ser útiles a la hora de interpretar también mis datos, ¿ya? Hasta aquí nos daremos un receso, si no hay pregunta. Alicia, un favor. ¿Sí? ¿Será que podemos hacer un ejemplo en Excel? Con los datos Ya, que no hay problema. por favor, pero así con... ¿Alguien tiene sus datos? Porque me he perdido en... ¿Cómo se llama en esto? Al sumar. Porque el porcentaje estuve sacando y no me sale 5 puntos, no sé cuánto me salía. ¿De su tabla de usted? Con la calculadora, no, el tabla de usted le dice. El porcentaje. Ya puede que aquí yo me haya equivocado al poner los datos. Y lo podemos ver. Lo podemos ver al realizar, lo podemos ver un ejemplo con los mismos datos que estamos manejando aquí, porque como ya los tengo vaciados, lo podemos ver en una tabla de Excel, no hay ningún problema. Lo vemos al retorno del receso, ¿les parece?
para que así ustedes ya vayan viendo también qué otra cosa no han entendido, para que así lo volvamos a revisar. ¿Sí? Bueno, Bien, son Está las, bien, dice. prácticamente son las 11, nos daremos 15 minutos hasta las 11:15, ¿les parece? Vayan a tomarse agüita, su tecito, su cafecito de media mañana y retornamos 11:15 con la segunda parte. Dicen, ¿hasta qué hora vamos a pasar? Hasta la 1. Mm, ¿Y el examen a qué hora vamos a dar? De 5 a 6, como lo hemos hecho el otro sábado. Hoy día No vamos a dar sería examen, dice. ¿Perdón? después de terminar, no sería después de terminar las clases. Vamos a dar esa opción de 5 a 6 para que, como lo mencionaba la compañera hace rato, para algunos es un poco entrecortado lo que están pasando y puedan revisar las diapositivas y puedan estar preparados para el examen de 5 a 6. ¿Ya? En ese horario lo vamos a mantener. No creo que se olviden lo que estamos llevando hoy hasta las 5, así que no va a haber problema con eso. ¿Les parece? Los temas de hoy son el examen de 5 a 6. Sí, los temas de hoy y bueno, una que otra pregunta de la anterior, que he visto que la mayoría ha tenido algunos errores con esa. Vamos a ver si lo subsanamos en este examen. Bueno, Alicia. Bien. Dicen, ¿va a entrar este cuadro que estamos avanzando ahorita? No, van a ser un poco más prácticas las preguntas. No se preocupen. Sí, Bueno, Lice, muchas más gracias, teórico, dicen. Por favor. para responder directamente, porque esto, lo que estamos pasando, casi hemos pasado, ¿no? Lo mismo en bioestadística, dicen, estamos un poco recordando, tal vez, dice. Sí, por eso les decía, esto es más que todo un repaso nada más, ¿no? De lo que ya ustedes han visto y de lo que sobre todo van a poner en práctica una vez empiecen a hacer su trabajo final. Bien. Nos damos un receso, 11:15, retomamos, ¿ya?